Como papá se irá pronto, simplemente lo soportaré un poco más. Eres terrible, Greg, ¿no es así? Aunque últimamente, puede que lo haya estado viendo únicamente en términos de valor financiero. Una inquietante conversación entre un hermano y su esposa. Ocurrió que escuché esta conversación, y el rostro de mi padre se veía más triste que nunca, causándome un dolor insoportable. Mientras estaba al lado de mi papá, incapaz de permanecer en silencio, alcancé la perilla de la puerta para interrumpir, pero él tomó mi mano, y negó con la cabeza. No te preocupes, solo hay algo en lo que necesito ayuda, dijo, la medida inesperada que estaba considerando contra mi hermano y su esposa. Soy Susan Owen, tengo 58 años. Trabajo en una clínica osteopática local, manejando la recepción y diversas tareas. Tengo la misma edad que mi esposo Robert, y tenemos una hija de 28 años. Nos casamos a los 25, y después de luchar para concebir, nuestra hija nació cuando yo tenía 30, tras tratamientos de fertilidad. Recientemente decidió casarse y se mudó de casa. Aunque a veces me siento sola, acostumbrada a vivir con 3 personas, estoy feliz por el matrimonio de mi hija. Siempre he querido evitar conflictos y vivir en paz, pero ciertas personas amenazaban ese deseo. Mi hermano Greg tiene una personalidad completamente opuesta, agresivo, y no me han gustado sus travesuras desde la infancia. Cuando éramos niños destruyó un peluche al que yo estaba muy apegada, y deliberadamente me ponía insectos que me disgustaban. Recuerdo especialmente cuando liberó un pez dorado que yo apreciaba en un río. Recuerdo haber llorado mucho entonces, y aún no lo he olvidado. A medida que Greg se hizo adulto y comenzó a vivir solo, nuestra interacción disminuyó significativamente, y me sentí aliviada internamente. Esperaba mantener el contacto con él al mínimo, pero sorprendentemente, Robert y Greg trabajaban en la misma empresa. Cuando Robert consiguió el trabajo, sabía que estaba en la misma compañía que Greg, pero como estaban en departamentos diferentes, intencionalmente no le dije a Robert mientras trataba de minimizar mi involucramiento con Greg. Robert, al igual que yo, era pacifista y detestaba los conflictos. Su naturaleza amable era muy apreciada por mis padres. Habíamos estado saliendo desde la universidad, considerando el matrimonio desde el principio, y ya habíamos conocido a ambas familias. Cuando Robert asumió un proyecto importante en el trabajo, tuvo éxito y fue promovido sin problemas, nuestra vida se estabilizó, y decidimos casarnos. En ese tiempo, Greg trajo a la mujer con la que quería casarse, Kate, quien se convirtió en un factor que perturbó mi vida pacífica. Un día, mientras nos relajábamos en el sofá de casa, sonó el timbre. He vuelto, y la he traído conmigo. Ese momento fue mi primer encuentro con Kate y su personalidad. Era muy diferente a la mía, similar a la de mi hermano. Kate, una compañera de clase de Greg, era 2 años mayor que yo, tenía el cabello castaño claro, y un maquillaje llamativo que hablaba de su inquietud. Aunque uno no debe juzgar por las apariencias, en el momento en que la vi, no pude evitar sentir que nuestras visiones del mundo eran diferentes. Mucho gusto. Soy Susan, la hermana de Greg. Espero que nos llevemos bien. En respuesta a mi saludo, Kate me miró de arriba abajo fríamente y dijo: «Oh, tú eres Susan. Es problemático que nos casemos al mismo tiempo». Bueno, no se puede evitar. Encantada. Me sentí un poco incómoda con su forma de hablar. Habíamos estado planeando nuestro matrimonio durante mucho tiempo, y aunque ya lo había discutido con nuestros padres, que me hablara de esa manera era irritante. Pero oculté mis emociones ya que era nuestro primer encuentro. Así es, Kate, ¿verdad? Me alegraría si eres amable con nuestra hija. Vamos a llevarnos bien y vivir en paz, dijo mi padre, un pediatra muy respetado en esta zona durante muchos años. Intervino de inmediato, siempre sonriente, amable y de buen corazón. Aún no he conocido a alguien que no le guste mi padre. Quería una vida estable porque crecí viendo a mis padres, mientras resistía una vida tumultuosa como algo sacado de un drama televisivo. Conocer a Kate me dio un mal presentimiento. Después de nuestro matrimonio, Greg y yo vivíamos en paz, pero un incidente repentino cambió todo. Fue la promoción de Robert.
Greg era mayor y había estado en la empresa más tiempo que Robert, pero Robert fue promovido y se convirtió en el supervisor directo de Greg. Esta empresa no seguía el típico sistema de antigüedad. Adoptaba una meritocracia. El trabajo de Robert era muy meticuloso y respondía con precisión donde se necesitaba. Por sus capacidades era profundamente confiado y valorado tanto por la alta dirección como por sus colegas. Su promoción se decidió sin una sola objeción, tras el éxito de un proyecto importante que emprendió antes de nuestro matrimonio. Un viejo colega mío que trabaja en el mismo lugar ocasionalmente me da información interna. Cuando mi padre nos invitó a casa para celebrar la promoción de Robert, no informó a Greg, considerando sus sentimientos. Pero Greg vio nuestro coche y vino a nuestra casa porque vivía cerca. ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Excluyéndonos y preparando una comida lujosa? ¿Priorizas a tu yerno sobre tu propio hijo? Realmente lo hacen. Es imperdonable cómo te tratan, Greg, tan mal cuando ya estás decaído por no obtener una promoción, intervino Kate. Los dos desahogaron su ira ilógica. La celebración se suponía que comenzaría en un ambiente alegre, pero fue arruinada por este evento repentino. No es así. Greg también es importante, pero Robert ya es mi hijo. Es natural celebrar buenas noticias. Si estás molesto, me disculpo, dijo mi inocente padre. Papá, no te disculpes. Greg, mi promoción también es gracias al apoyo de todos. ¿Qué tal si omitimos la celebración esta noche y simplemente disfrutamos de la deliciosa comida?, sugirió Robert. Los dos se sentaron a regañadientes y disfrutaron la comida juntos. Después de la cena, mientras nos relajábamos en la sala, le contamos a mi padre sobre nuestro tratamiento de fertilidad. Ya veo. En realidad, también fuimos bendecidos con ustedes, Greg y tú, a través de tratamiento de fertilidad, reveló mi padre. Me sorprendió este nuevo dato. ¿En serio? No tenía idea. ¿Fue difícil el proceso? Fue duro para mamá. No había mucho que yo pudiera hacer. ¿De qué estás hablando? Fue gracias a la cooperación de papá que pudimos tener hijos, intervino mi madre. Este afectuoso intercambio fue reconfortante. Saber que había ejemplos exitosos de tratamientos de fertilidad a nuestro alrededor nos motivó a seguir intentándolo. Sin embargo, Greg y Kate, que estaban arriba, bajaron e interrumpieron con un tono despectivo. ¿Qué? ¿Susan está recibiendo tratamiento de fertilidad? Después, Kate le susurró algo a Greg. En realidad iba a esperar hasta el segundo trimestre, pero estoy embarazada, anunció de repente. La repentina confesión de embarazo sorprendió a todos. Parecíamos incapaces de ocultar nuestra sorpresa. Ah, es así. Eso es realmente algo que celebrar. De verdad. Estaba sorprendida por el anuncio repentino. Pero por favor, cuídate. Felicidades por tu embarazo. Expresé mi alegría de corazón. Sin embargo, el rostro de Kate parecía disgustado, como si no estuviera convencida. Sabiendo que yo estaba sometiéndome a tratamiento de fertilidad, podría haber anunciado intencionalmente su embarazo en este momento. A pesar del anuncio de Kate, no estaba sorprendida, más bien, sinceramente la felicité por su embarazo. Más tarde, Greg y Kate tuvieron una hija, y nosotros continuamos nuestros esfuerzos con tratamientos de fertilidad. Después de 3 años de tratamiento, finalmente tuvimos una hija. Fue el último intento de fertilización in vitro después de decidir vivir solo los dos, y nuestra hija se unió a nuestra familia. Durante el tratamiento, Robert me sugirió que dejara mi trabajo debido a los desplazamientos y cargas emocionales, así que me quedé en casa como ama de casa. Así, evité conversaciones con Kate que pudieran contener sarcasmo y minimicé el contacto con ella tanto como fue posible. Sin embargo, con el nacimiento de nuestra hija, mis sentimientos cambiaron y las visitas a la casa de mis padres comenzaron a aumentar de nuevo. Oye, Susan, tu hija tiene ojos tan pequeños que es un poco penoso. Oh, pero ambos tienen ojos pequeños también, ¿verdad? El primer comentario que Kate hizo al conocer a mi hija fue característicamente desconsiderado. En ese momento, sentí fuertemente de nuevo que quería evitar cualquier relación con esta persona. Kate siempre quería lucir bien.
No te preocupes por eso. No me molesta, respondí. Gracias al consuelo de mi madre después de los comentarios sarcásticos de Kate, logré mantener una actitud calmada. Mamá, ¿puedo llevarme este arroz a casa? Oh, acabo de comprar arroz nuevo. No seas tacaña, no tenemos arroz en casa. Jaja. Antes de que mi madre pudiera estar de acuerdo, Kate ya había tomado la bolsa de arroz y salido de la casa. Según mi preocupada madre, ella visita varias veces a la semana y se lleva comestibles y artículos de primera necesidad sin permiso. Solo me sorprendía el comportamiento irracional de Kate. En medio de estos eventos diarios, recibí noticias de mi madre de que mi padre había colapsado repentinamente. Aún estaba activo como médico, trabajando arduamente cada día por sus pacientes. Considerando su edad, fui al hospital para sugerirle que se jubilara, pero cuando llegué, estaba tan enérgico como siempre. Me sentí momentáneamente confundida pero rápidamente aliviada. Sin embargo, antes de que pudiera relajarme, mi madre comenzó a hablar. Susan, en realidad, tu padre tiene cáncer. ¿Qué? ¿Cáncer? Acaba de ser ingresado. ¿Cómo puedes saberlo tan pronto? En realidad lo hemos estado ocultando. Ha tenido cáncer por un tiempo. Me quedé sin palabras ante esta impactante revelación. Papá, ¿sabías sobre el cáncer? Como médico, sí. Pero cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Probablemente me quedan alrededor de 3 meses. Normalmente alegre y optimista, mi padre estaba ligeramente irritante ese día. Papá, ¿por qué no nos lo dijiste antes? Dije con lágrimas en los ojos. Quería minimizar el tiempo que ustedes estarían tristes. Lo siento mucho. Mi padre parecía arrepentido y se disculpó. Quiero pasar mis últimos días en casa. Podría ser una molestia, pero ¿está bien? Por supuesto. Yo también quiero estar contigo, papá. Lo hablaré con Robert y volveré a casa. Así, decidí pasar algún tiempo en la casa de mis padres, pasando tiempo a su lado. Mi hija, que vivía a 2 horas en tren, visitó varias veces para ver a mi padre, lo que lo complació enormemente. Robert, en medio de su apretada agenda de trabajo, ayudó mucho comprando y haciendo compañía a mi padre. Compartí esta situación con Greg y Kate, pero después de visitar frecuentemente antes, dejaron de aparecer por completo. Unos días después, mi padre invitó a ambas familias a la casa. Lo siento, pero hay algo sobre la herencia que necesito discutir, dijo mi padre. Los ojos de Greg y Kate se iluminaron. De hecho, mis activos son de alrededor de $5 millones. Todos, excepto mi madre, nos sorprendimos por la cantidad inesperada. Una investigación adicional reveló que, además de sus ingresos como médico, mi padre había acumulado una cantidad considerable a través de inversiones en acciones. Quiero considerar cuidadosamente este asunto hasta que llegue mi momento y tomar una decisión final. Agradecería su cooperación. Por supuesto, papá, respondió Greg, quien ni siquiera había mostrado su rostro durante las visitas, y apenas pude contener mi ira. Padre, ¿no te sientes mal? Quizás deberías acostarte un poco, comenzó a congraciarse Kate utilizando la situación. Después, la pareja visitó a mi padre diariamente, cambiando sábanas y reponiendo medicinas y actuaron con devoción. Aunque me sentía incómoda con su actitud cambiada, permanecí en silencio ya que mi padre estaba complacido. Un día, cuando mis padres y yo regresábamos del hospital, alguien estaba en la sala. Mirando los zapatos, pertenecían a Greg y Kate. Sin prestar mucha atención, me dirigí a la sala con mi padre y escuché la conversación de mi hermano y su esposa. $5 millones es increíble. Papá se irá pronto, así que solo soportémoslo un poco más. Eres terrible, Greg, ¿no es así? Aunque últimamente, puede que lo haya estado viendo únicamente en términos de valor financiero. Pero escuché que solo le quedan 3 meses y aún parece saludable. Me pregunto cuánto tiempo necesitaremos cuidarlo. Mi hermano y su esposa estaban teniendo una conversación inquietante. Ver el rostro triste de mi padre a mi lado me causó dolor. Incapaz de permanecer en silencio al ver a mi padre así, estaba a punto de dirigirme a la sala cuando él tomó mi mano y negó con la cabeza.
No te preocupes. Solo hay algo en lo que necesito ayuda, dijo mi padre. Al día siguiente, Greg y Kate vinieron a visitar a mi padre nuevamente y comenzaron varias tareas de cuidado. Ustedes deben estar ocupados. Ya no es necesario que vengan, dijo mi padre. Pero papá, considerando todo lo que has hecho por nosotros, queremos retribuirte, insistió Greg. Aunque puedan parecer una familia en la superficie, Greg solo pensaba en el dinero. El rostro de mi padre estaba claramente solitario. Realmente me dieron 3 meses de vida, pero ya han pasado 4 meses. Deben estar ansiosos por la herencia, comentó mi padre. Greg y Kate parecieron sorprendidos por esas palabras. Oh, padre, eso no es cierto en absoluto. Si es posible, queremos que vivas más tiempo, respondió rápidamente Kate. Tal vez. ¿Estaban escuchando nuestra conversación de ayer?, preguntó mi padre. ¿Qué conversación? ¿Estaban diciendo algo malo? Con una expresión solitaria, mi padre se rió como para burlarse. Al observarlos, la forma en que los dos se pusieron activos y apresurados era indescriptiblemente interesante. Al día siguiente, Robert salió temprano del trabajo para unirse a nosotros para cenar en casa. Hola, padre. Traje unas uvas que se ven deliciosas. Vamos a enfriarlas y disfrutarlas más tarde. Oh, qué frutas magníficas. No puedo esperar a comerlas. Gracias. Mi padre parecía muy complacido con la visita de Robert. Robert ayudó rápidamente a preparar la cena, y todos nos sentamos a la mesa. Entonces, Robert tocó el tema. Escuché que Greg dejó su trabajo. ¿Sabían algo? Nos sorprendió su pregunta y no pudimos responder. Al parecer, fue más como que lo despidieron que renunciara por su cuenta. ¿De verdad? ¿Qué pasó? Se hizo evidente que el desempeño laboral de Greg había estado deteriorándose y había sido reprendido frecuentemente. Además, recientemente su comportamiento empeoró y después de enojar a un cliente, tuvo una gran discusión con su supervisor directo, lo que finalmente lo llevó a renunciar. Ese recientemente es en realidad después de que mencioné la herencia. Ese momento podría coincidir. Sí, es una pena que haya causado problemas para la empresa y también para Robert, se disculpó mi padre. Ese niño solía ser tan bueno, pero de alguna manera cambió. El rostro de mi padre había estado lleno de tristeza recientemente, y ha sido muy difícil de ver. Perdón por mencionar esto. La comida deliciosa se enfriará. Robert, de verdad, gracias. Estamos muy felices de que te hayas unido a nuestra familia. Ante esas palabras, Robert asintió con una sonrisa. Bien, he tomado una decisión. Necesito la cooperación de todos. Con esa declaración, mi padre se puso de pie, apoyándose en su bastón, y entregó algo. Cuando vimos el contenido del sobre, nos sorprendió la explicación de mi padre, pero aceptamos el plan y prometimos cooperar. 2 semanas después, mi padre falleció, acompañado por mi madre, yo y Robert. No pudimos ponernos en contacto con Greg y Kate, y estuvieron ausentes durante ese momento crucial. La muerte de mi padre trajo una profunda tristeza, pero estábamos agradecidos de haber pasado sus últimos días juntos. Mi padre había publicado el aviso fúnebre en el hospital donde trabajaba. El día del funeral, muchas personas a las que mi padre había atendido se reunieron. Nos dimos cuenta de cuánto mi padre era amado por muchas personas. Después de establecernos tras el funeral surgió el tema de la herencia. Justo después de la muerte de mi padre, Greg mencionó inmediatamente el tema de la propiedad. Greg, papá acaba de fallecer, ¿y estás hablando de esto? Todos lamentan de manera diferente, pero es difícil para mí haber perdido a mi esposo, dijo mi madre. Pero necesitamos apresurarnos con los asuntos de la propiedad, insistió Kate. Me decepcionó la falta de comprensión de Kate hacia los sentimientos de mi madre. Si tan solo se quedaran callados. Realmente son personas terribles. Después de vivir tanto tiempo no han aprendido nada. Era raro que Robert alzara la voz con ira. Se sorprendieron por su reacción. Ninguno de ustedes merece recibir su herencia, declaró firmemente Robert. Greg, replicó con el rostro enrojecido.
¿Qué? ¿Tú ganas un alto salario? ¿No necesitas la herencia? Cálmate, Greg. Tenemos un viaje a Hawái la próxima semana. Por ahora, simplemente dividamos la herencia de $5 millones, dijo Kate. Con eso, Kate, luciendo enojada, tomó a Greg y se fue a casa. No puedo creer a estos dos, planeando un viaje a Hawái en un momento como este. Es raro que Robert se enoje tanto. Gracias, dije. Me avergüenzo de mi hijo, pero lamento cómo lo crié. Incluso a esta edad, me entristece tener que causar angustia a mi madre. Pero no te preocupes, esos dos tendrán su merecido. Antes de irse a Hawái, nos entregaron sus datos bancarios, instruyéndonos que transfiriéramos la herencia allí. Unos días después, mientras mi madre y yo ordenábamos las pertenencias de mi padre, regresaron. Hawái fue realmente maravilloso. Aquí tienen un recuerdo. Nos entregaron una lata de nueces de macadamia. Al aceptar el recuerdo, sentí que era mejor que nada. ¿Cómo va la herencia? Nos gustaría que nos devolvieran nuestra tarjeta bancaria, exigieron. Les entregué la tarjeta bancaria. ¿Eh? No puedo ver el dinero en la cuenta. ¿Qué quieres decir? No ha aumentado desde que retiramos dinero antes del viaje, protestaron. ¿No han dividido la herencia aún?, preguntaron. Está dividida, miren bien. Debería haber $1,000 en cada una de sus cuentas, respondí. Oye, mamá, ¿de qué se trata esto de $1,000? Reaccionaron burlonamente, pero mi madre y yo permanecimos calmadas. Esta fecha es de antes de que papá falleciera, ¿no? Señalaron. Así es, la distribución de la herencia ya está completa, expliqué. Mientras lucían sorprendidos, les mostré el testamento de mi padre. En el testamento, la mayor parte de la propiedad se dejó a mi madre y a mí. $500,000 cada una. Greg recibió solo $1,000 y el resto se donó a la medicina pediátrica. ¿Qué es esto? Esto no es lo que acordamos. Estalló Greg con ira. Oye, hermano, ¿papá te pidió que firmaras algún documento especial? Sí, firmé. Papá dijo que me dejaría $5 millones. ¿De verdad? ¿Realmente verificaste de qué se trataba ese documento? Es típico de ti firmar sin leer nada. Me reí mientras molestaba a Greg. Ese documento era una renuncia a la herencia. Al firmarlo, terminaste sin recibir nada. ¿Qué? Eso es demasiado duro. En ese momento papá te dijo que revisaras cuidadosamente el contenido, pero simplemente asumiste que se trataba de recibir $5 millones y firmaste sin verificar. Al escuchar esto, Greg se sorprendió y perdió el color en su rostro. A su lado, Kate estaba armando un alboroto. Dejé mi trabajo pensando que iba a recibir $5 millones y ya gasté todos mis ahorros. Greg es un hijo importante para su madre, así que al menos nos darán $100,000, ¿verdad? Kate buscó desesperadamente ayuda de mi madre. Lo siento, pero eso es imposible. No puedo dar ni un centavo a personas que solo ven dinero. Los $1,000 fueron su último acto de bondad. Úsenlos sabiamente. Con eso, mi madre, conteniendo las lágrimas, salió de la escena. ¿Qué vamos a hacer ahora, Greg? Mientras Kate comenzaba a hacer un escándalo de nuevo, Greg simplemente se quedó allí, aturdido. Mira, dame la mitad de tus $500,000. No hay manera de que pueda hacer eso. Siempre has menospreciado a nuestra familia. Incluso has tomado artículos de primera necesidad y comida de mamá. He terminado de tratar contigo. Normalmente tranquila, exploté de ira y grité en voz alta. Ahora, si lo entiendes, vete inmediatamente y no vuelvas jamás a esta casa. Incapaces de argumentar, el asombrado hermano y cuñada fueron expulsados de la casa, y cerré firmemente la puerta principal, sintiendo una sensación definitiva de cierre. Como resultado, siguiendo el testamento, mi hermano y cuñada se quedaron solo con $1,000. Greg, habiendo dejado su trabajo, perdió sus ingresos para mantener el hogar, luchó para hacer incluso los pequeños pagos de la hipoteca, y eventualmente,
perdieron su casa y tuvieron que mudarse. A pesar de varias visitas a nuestra casa familiar, mi madre, que antes estaba enojada, nunca perdonó sus acciones. Los rumores locales sugieren que buscaron ayuda financiera de su hija, pero ella, sabiendo todos los detalles por mi hija, negó sus solicitudes y los rechazó. Como resultado, mi hermano y cuñada, ahora desacreditados por todos, viven en un pequeño apartamento con una renta de $300 al mes, apenas sobreviviendo con trabajo diario. Un amigo de Robert informó haberlos visto en el mercado, luciendo terriblemente demacrados, pálidos como si la vida se les hubiera escapado, como una vela consumida. Por otro lado, utilicé la herencia de mi padre para llevar a cabo una renovación importante de la vieja casa familiar hace varios años, comenzando una nueva vida con mi madre. Rediseñamos cada habitación para que fuera accesible, para asegurar que mi madre anciana pudiera vivir sin dificultades, creando un entorno seguro y cómodo. Y lo más sorprendente y alegre, mi hija dio a luz a un niño sano, mi primer nieto. Mi madre estaba encantada de ver a su bisnieto, y recientemente hemos encontrado gran alegría jugando con mi nieto en el parque. Después de años de esperanza, una vida pacífica y tranquila finalmente se ha hecho realidad. De ahora en adelante, espero sinceramente pasar días relajados y satisfactorios con mi preciosa familia y amigos.